Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esta potencialidad para ver las profundidades de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y revelarnos nuestra verdadera condición delante de Dios. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética que está en las Escrituras. Los que estamos viviendo tiempos proféticos, sin lugar a duda. Cada vez estamos más cerca de este evento glorioso que ocurrirá, del zarpazo, de que Dios va a levantar a su iglesia en cualquier momento. Algunos están diciendo que será el 22, 23, 24 de este mes, en la fiesta de las trompetas. No sabemos, aunque dice justamente significa eso, que nadie sabe el día y la hora. Pero estamos a la expectativa esperando la venida del Señor Jesús. ¿Que será en este tiempo? Será en el tiempo de Dios, porque todo está en los planes de nuestro Dios maravilloso. Pero sabemos que cada vez estamos más cerca. Por eso necesitamos nosotros estar preparados, listos. Ya sea que partamos a la presencia de Dios o que el Señor venga a buscarnos. Tenemos que estar listos siempre. Y estar en comunión con Dios y vivir una vida en el Espíritu. Por eso lo que estamos compartiendo es vivir en el Espíritu. De esta manera estamos listos, preparados y haciendo la voluntad de Dios. Mientras estamos en actividad. No es que dejamos todas las cosas y esperamos y no hacemos nada, sino que estamos sirviendo de tal manera que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Por sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios en este tiempo profético. Somos hijos de Dios, somos hijos del Eterno. Por eso pertenecemos al reino eterno de Dios. Nuestro Dios es eterno y nosotros también, porque somos hijos de Él. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios. Los que están en el Espíritu son los hijos de Dios, porque han nacido del Espíritu conforme a la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo este momento maravilloso de la palabra de Dios. Y estamos compartiendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y para qué? ¿Cuál es el propósito? Y esto es importante. No es que yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo para estar gozándome sin ni una actividad, sino al contrario. Dios llenó del Espíritu Santo con una finalidad, con un propósito, para hablar la palabra con denuedo, con valentía, con valor, acompañado por supuesto también de las señales, como el Señor Jesús dijo: hoy estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Esto dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a seguir compartiendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, del verso 23 y 24, Hechos capítulo 4, 23 y 24, y luego vamos a ir al verso 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Dice: puesto en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Fíjense, lo soltaron porque la amenazaron. Ya hemos compartido que la amenazaron para que no hablase ni enseñase más en el nombre de Jesús.
Y ellos dijeron, juzgad bien si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Por supuesto que siempre es la prioridad obedecer a Dios ante todas las cosas. Y vinieron a lo suyo. Qué importante, aún siendo como Pedro y Juan, siendo los apóstoles, compartieron con los hermanos, con los demás creyentes, esta situación, las amenazas que recibieron de las autoridades religiosas. Compartieron con los hermanos. O sea que no se aislaron, no es que dijeron, no vamos a arreglar nosotros, somos los apóstoles. No, sino que ellos compartieron también con los demás creyentes. Y esto es importante, la humildad y el que todos necesitamos. No es porque somos apóstoles, profetas, evangelistas o pastores, no necesitamos de la oración. Necesitamos a veces compartir las cargas y dejar nuestra carga al Señor. Y esto es importante, esto es lo que hicieron los apóstoles. Pedro y Juan compartieron con los demás creyentes todo lo que los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Tenemos que compartir, por eso somos cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fíjense qué importante, la iglesia dice así, y ellos, habiendo oído, todos los demás creyentes, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Unánimes juntos, o sea que se unieron los creyentes a esta situación para orar y clamar a Dios por esta situación. Dejar nuestras cargas y orar como cuerpo, como iglesia, con todos los creyentes, compartir, llevar las cargas los unos de los otros, que es importante. Y esto está hablando de la disposición y de la necesidad que todos tenemos que Dios pueda estar obrando. Y obra a través del cuerpo, habla a través de los creyentes, a través de la oración. Ellos reconocen que, sin lugar a duda, Él es soberano, el Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ello hay. Es Él. No hay otro como Dios. Dios es nuestro eterno. Y especialmente nosotros los cristianos sabemos que el Señor Dios está sobre todo. Y todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque todo está bajo su control. En este tiempo profético, todo está bajo el control de Dios. Y Dios sabe los tiempos. Por eso necesitamos que este es el tiempo de Dios, el tiempo para ti y para mí, para que estemos preparados, para que cuando el Señor venga podamos estar delante de Él con gozo, con alegría en nuestros corazones, porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, de acuerdo a los dones y capacidades que el Señor nos ha dado. Todo cristiano, todo creyente tiene una actividad específica dada por Dios para desarrollar, de acuerdo a los dones. O sea, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice 1 Pedro capítulo 4, verso 10. O sea que cada creyente por lo menos tiene un don espiritual. Entonces debemos estar ocupados sirviendo al Señor y compartiendo con los demás. Así como Pedro y Juan compartieron con los demás creyentes y juntos, unánimes, alzaron la voz a Dios. Por supuesto que Dios va a escuchar esta oración. Cuando estamos todos unidos, estamos todos de acuerdo, Dios obra. Amén. Y hay bendición. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. El verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjense que ellos le amenazaron para que no hablasen más en el nombre del Señor Jesús. Y ellos, ¿qué ponen? Justamente lo presentan delante de Dios las amenazas de las autoridades religiosas. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Fíjense que nos están diciendo, bueno, ya no podemos hablar porque estamos prohibidos, fuimos amenazados, no podemos seguir hablando. No, ellos dejaron su carga y ellos siguieron pidiendo a Dios de nuevo para seguir compartiendo la palabra de Dios con valor, con valentía y con el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante porque es la misión que todo cristiano tiene, de testificar de Jesucristo nuestro Señor. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense la oración que hacen estos hermanos. De ninguna manera retrocedieron y se quedaron, sino que al contrario, expusieron delante de Dios la carga, las amenazas y siguieron pidiendo el valor para seguir predicando la buena nueva de salvación que acompaña con señales, con sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Fíjese, dice la palabra, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra, y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. O sea que Dios respondió a la palabra, la petición, la oración, unánimes, que estaban juntos todos para pedir al Señor. Presentaron en primer lugar las amenazas delante del Señor y pidieron que Él les considera que con denuedo siguieran predicando la palabra de Dios, con valor, con valentía y con el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante, saber que el recurso proviene de Dios para la predicación del Evangelio. Porque tenemos que saber una cosa, yo no soy lo que voy a convencer a una persona. Bueno, si yo le convenzo, va a ser un convencido. Pero si es el Espíritu Santo, va a ser un verdadero convertido. Porque es el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio para que haya verdadera conversión, un verdadero nacimiento espiritual. Necesitamos por eso el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión. Podemos ver que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo. En el capítulo 2, verso 4. Pero fíjense en este capítulo 4, del verso 29, nuevamente ellos piden de nuevo para hablar la palabra. Y nuevamente Dios responde y tembló el lugar en donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo tiene que ser cotidianamente, todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No es que ocurrió una vez y nada más, sino constantemente necesitamos, por eso estar en una buena relación con Dios para ser llenos del Espíritu Santo, vivir una vida en el Espíritu. Por supuesto que somos templo del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros. Una cosa es que el Espíritu está en nosotros y otra cosa es que el Espíritu esté sobre nosotros y que esté operando a través de nosotros. Y eso es importante. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Muchos están conformes que ya tenemos el Espíritu, estamos viviendo una vida tibia, sin fundamentos, sin proyectos, sin mediocres, sin fruto. Necesitamos por eso todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Ellos, a través de la oposición que recibieron, de las amenazas que recibieron de los ancianos y de los sacerdotes, por supuesto se verá que no estuvieron llenos del Espíritu. Nuevamente volvieron a pedir a Dios que les concediera. Mira sus amenazas y se conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que cuando obraron, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo nuevamente, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué muchas veces no somos llenos del Espíritu Santo? Porque hay pecado en nuestra vida. A veces circunstancias que nos han separado. Necesitamos volver a Dios y pedir que Dios nos perdone. Echar nuestra carga delante de Dios. Presentar, así como lo hicieron Pedro y Juan, que compartieron con los demás hermanos y todos juntos oraron para volver nuevamente a vivir en esa dimensión espiritual, lleno del Espíritu Santo, para hablar la palabra con poder. Por eso necesitamos que Dios examine nuestro corazón por su palabra. Examíname, Dios conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Necesita que Dios examine nuestro corazón y pedir perdón a Dios, dejar nuestra carga. ¿Qué cosa impide que vivamos una vida llena del Espíritu Santo? A veces puede ser preocupaciones, puede ser circunstancias de la vida, la adversidad, las pruebas, circunstancias. Y a veces necesitamos orar y a veces necesitamos que oren por nosotros, pedir oración a veces en nuestra situación, compartir con otros también nuestras cargas, de tal manera que Dios pueda estar obrando en nuestra vida y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Por supuesto, fíjate, ¿cuál es la finalidad de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Es para hablar la palabra con poder, para que haya conversión, para que el Evangelio pueda llegar a otro y que pueda tener efecto por la obra de Dios. Necesitamos los recursos de Dios para servir a Dios. No es que yo voy a servir a Dios dejando a un lado a Dios y haciendo lo que a mí me parece, o vivir la vida cristiana a mi manera. Yo necesito de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo, para que ustedes vean lo que dice Efesios, la palabra de Dios también nos indica que en Efesios capítulo 6, 18 y 19, fíjense que el apóstol Pablo pide también a los cristianos. Dice así: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Viste? Orando en todo tiempo. El cristiano, ¿de qué manera estar preparado? Es orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, perseverando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante. Para vivir una vida del Espíritu, lleno del Espíritu, tenemos que estar constantes en oración. Y orando por todos los santos, por todos los hermanos. Necesitamos orar por las iglesias. Yo estoy orando por todos lados, por los hermanos que están en el Congo, que están en Haití, en Afganistán, en Siria, en Irán, en los países árabes, que son perseguidos los cristianos por causa del Evangelio. Los siervos, los pastores. Tenemos que estar orando, dice por todos. Y el apóstol Pablo dice, siendo el apóstol, dije, fíjate en el verso 19, dice el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjense, siendo el apóstol, y que oren por mí también. O sea que el apóstol Pablo, siendo el apóstol, me dice, bueno, ellos no necesitan oración. No, ellos piden que la iglesia de los Efesios también, que oren entre ellos por todos los santos, pero también que oren por él, para que les sea dada palabra de Dios, palabra viva, palabra, el rema, la palabra, para hablar con denuedo, con valentía, con valor, la palabra, el Evangelio, el misterio del Evangelio. Fíjense qué importante. Necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo, para hablar la palabra dada por Dios con valor y con poder. En 1 Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 5, el apóstol Pablo dice a los hermanos:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para comunicaros el testimonio de Dios, no fui con palabras, con excelencia de palabra ni de sabiduría, pues me propuse no hablar entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucho temor y debilidad y temor y con muchos temblores. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto está hablando de una vida llena del Espíritu Santo. Por supuesto, Pablo tenía sabiduría del mundo, sabiduría terrenal, tenía sabiduría. Por eso dice, me propuse, dice, por tanto, no saber otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con temor, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación con palabra persuasiva de humana sabiduría. Fíjense, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso está hablando de una vida llena del Espíritu Santo, para que la fe de los creyentes no esté fundamentada en las emociones, sino en el Espíritu, que hay una verdadera conversión. El apóstol Pedro también en 1 Pedro capítulo 4 verso 11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo para compartir la palabra, para que sea la palabra de Dios, sea la espada del Espíritu que pueda producir efecto para salvación, más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético. Por eso, ¿cómo estamos nosotros en este tiempo? Necesitamos por eso reconocer que somos necesitados de Dios. Necesitamos volver de todo corazón al Señor en este tiempo, más en este tiempo profético que estamos viviendo, que Cristo viene en cualquier momento a levantar a su iglesia. Tenemos que estar listos, preparados, y si estamos viviendo en el Espíritu, va a ser el gozo más extraordinario cuando Cristo venga a buscarnos, porque estamos haciendo su voluntad, porque la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Amén. Por eso necesitamos ver nuestra vida, que no haya pecado en nuestra vida, que no haya nada que nos distraiga, que nos preocupe, nada que nos desenfoque, que podamos tener nuestros ojos puestos en el Señor, para hacer su voluntad, lleno de su Espíritu Santo. Yo quiero decirte que todos los días yo pido a Dios que me llene de su Espíritu. Quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Que nada impida en mí vivir la vida en el Espíritu, para que todo lo que pueda compartir y la oportunidad que el Señor me da realmente no sea en vano, que no haya perdido el tiempo, sino que sea el obrar de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que vamos a orar para que, ¿cómo está viviendo? Tenemos que saber, la temática es, somos llenos del Espíritu Santo porque necesitamos para servir a Dios. En segundo lugar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, para servir al Señor en el poder de Dios. Necesitamos hacerlo con los recursos de Dios y no a partir de nuestra naturaleza pecaminosa o la sabiduría humana. Necesitamos que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu de Dios el que esté obrando en este tiempo. Yo necesito todos los días, y todos los días pido a Dios que examine, me perdone y me llene de su Espíritu Santo, para hablar la palabra con valor, con poder, para que nada sea en vano. Amén. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está viviendo en el Espíritu? Si está viviendo de esta manera, va a ser un gozo extraordinario cuando Cristo venga por ti y por mí. Amén.
Demos entonces la gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has puesto a nuestro alcance. Gracias por la promesa del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor, para hablar tu palabra con denuedo, Señor, para que tú estés obrando, Señor, para que nada sea en vano, Señor, para que haya conversión por la obra de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, yo te doy por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.